Venga, va, no voy a falar más de monólogos, ni de comediantes, ni nada. Vamos a pasar un poquitín, dale like, comparte, que ahora páguenme con palomites nada más, que dicen que si no paso de 1000, que no me paguen con perres, y yo tengo una mansión en Andorra que mantener. Es último, pues cortarlo. Pero que no gasten ni luz ahora, pero ¿veis qué foco me pusieron para simular una tele? ¡Qué absurdo! Que hay una ahí, ¿sabes? O sea, yo ya no entiendo un res. Mira, igual. Encima tanque más. Were you watching me? Maybe. Stalker. Hoy vamos a hablar de You, que es la serie más reciente de la que vamos a hablar en cosas series. Y tan reciente, y de finales de 2018, está basada en una novela escrita por Caroline Kepnes. La verdad es que parece bien curioso que esta serie te ha basada en una novela, porque tú vesla y parece que está fecha para audiovisual. Tengo ganas de pillar el libro a ver si lo leo y si parece a la serie. Sí, Yer, ¿qué pasa? También leo. ¿Pero qué creéis? ¿Que aquí nada más que leen Laura Marcos y Diego Solís? Y güey, que como me ponga, fago cosplay y todo, Hola, bien llegados y bien llegáis. Esto es Cosplay Presta. You cuenta la historia de Joe, un rapaz que trabaja en una librería que conoce a Beck, que es una aspirante escritora. Y bueno, aquí ya sabéis, la típica historia de amor. Mozu conoce a moza, Mozu enamórase de moza, Mozu sorría a moza, Mozu obsesiónase compulsivamente con moza y entama a buscar toda su información en Google, incluidos trabajo, xente, reuniones sociales y todas esas cosas, lo normal. ¿Pero a qué? Si este rapaz resulta un poco psicópata, y yo creo que eso es lo que hace que la serie tenga tanto éxito, que hace nos darnos cuenta de que y es verdad, esto puede pasar. Tú metes la tu dirección, tú pones en Instagram donde grabaste esto, donde hiciste esto, busques la dirección, Google Maps y pluf, por arte de magia, de alguien que vive a kilómetros de ti, puedes saber exactamente el lugar donde trabajes. La mía. Y es que eso es como poner una guardería infantil al lado de una iglesia. Dale a like. ¿Cuánto crees que van a tardarnos en cerrar la canal? Porque tal como tales cosas, dos hermanos o así, acabo de dejar a Maggie, a Laura Marcos, a los de la casa de Pandora, acabo de dejarlos a todos en sin trabajo por esta tontería. Normal que no tenga visites. Un saludo, Willy. Veremos a la reu. En definitiva, lo que está haciendo la serie es demostrar que puede hacerse un muy mal uso de las redes. Y güey, que si mal uso no lo falla nada más que Joe. Beck también falló un muy mal uso de las redes. ¿Cómo? Bueno, a ver, me explico vos la hora, pero me requecho un stripe. Retomo, ¿por qué estoy diciendo que Beck falla un mal uso de las redes sociales? Pantamar, porque ya es escritora. Podía tener un blog, podía hacerse freelance, qué sé yo. Hay tantas maneras que un escritor puede aprovechar las redes y ella usa lo nada más que para dar una imagen suya de que está de fiesta, de que pasa lo bien, de que tiene muchos amigos, para conocer mozos. Una cosa bestial, ¿verdad? Yo no sé si todo lo que dice lo vais a poder meter, pero yo voy a ponerlo sin censura y sin pitíos. Y el que se ofenda, falaba de follar. Es que reconozco que tengo un problema con esta serie y es que nunca vi una serie en la que absolutamente todos los personajes me cayeran mal. Beck y un irresponsable que cada vez que tiene que escribir atopa cualquier excusa por piquinina que sea para entamar a hacer otra cosa y no escribir. Joe pues tiene ese detallín de que sí, ya es romántico, cuida a la moza y tal, pero tiene ese pequeño detallín de cómo matar gente que por lo que sea no me acaba de prestar. Benji y un faltoso. Aprovechase de todo el mundo y tal, a lo mejor no se merecía lo de... El mazazo en la cabeza, igual sí que lo merecía un poco, pero yo ya lo de matarlo y pasase, pero Benji faltoso. Después está el de...
Pensé que esto iba a molestarme, pero no, está prestoso, Yo... Puedes decir, está prestoso y quitolo. Y... ¿Qué toca? ¿Qué toca? Espera. Abre. Oh, pero es para que no... A ver, mentira. Buenísima. Sí. Y tenemos también a Peach. Que Peach y una cosa... Había que hacer el chistecín. Peach básicamente es como Joe, pero en mujer. En sin más. Y igual de acosadora. Y no mató a nadie que sepamos, pero porque no tuvo la oportunidad. Pero de personalidad son exactamente iguales. El único personaje que me cae bien es Paco. Préstame si no me por la vida en una serie de estas condiciones. Yo además fai una cosa con los libros que lle Paco, que siempre están a la concordanza con lo que va la serie. Cuando falen de fantasmas que ve, que se imagina y que anda metiéndose en guerras que no vienen al caso, que serían los fantasmas que ve Joe por los celos, está yendo el Quijote. Cuando falen de una especie de monstruo que estamos creando nos mismos a través de las redes sociales y a través de la sociedad, que es lo que está yendo Frankenstein. Por ejemplo, Joe, el propio Joe, lleva un producto de cómo trató el sopá a este guaje. Acabó obsesionándolo y acabó ayoreándolo, de fecho. Cuando están falando de venganza, cuando hay esa engarradiella entre Peach y Joe, Paco está yendo el conde de Montecristo. Toda la serie lleva todo el rato con eso y una cosa muy curiosa y muy guapa de ver. Y además, anímate ayer, Santinos. Y el segundo capítulo ya seguido que tenemos a la gente estornudando. Seguridad social, facéis algo ya. Ya está, ya lo tenemos, mira. Toda la temporada grabémosla de un tirón. Llevo ya de palomites que no sé, va a matarme el endocrino. Fíjose hasta de día y toya. Ya podéis darme visualizaciones que yo no puedo vivir de palomites. Un cachopo da cuando también presta. Pero corta ya. En serio, ya.